Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué estaba ocurriendo en el cielo, en el mundo espiritual, mientras Cristo estaba siendo crucificado? ¿Alguna vez te has preguntado qué sintieron los ángeles, los ejércitos celestiales, los que han contemplado su gloria desde la eternidad, cuando vieron al Hijo de Dios colgado en un madero, y aún más? ¿Qué hizo Miguel, el gran príncipe, el comandante del ejército celestial, cuando vio al Rey de Reyes ser traspasado, humillado, y entregar su vida por amor a la humanidad? Pocas personas saben esto. Pocos se han detenido a imaginar lo que sucedía en ese instante, no solo en la tierra, sino en las regiones celestiales. Y si yo te dijera que hubo un momento en el que incluso Miguel, el guerrero del cielo, el ángel más poderoso del reino, cayó de rodillas, quebrantado, rendido, al ver lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. Sí, porque aunque Miguel es el gran defensor de los hijos de Dios, aunque ha librado batallas contra las tinieblas desde el principio, nada, absolutamente nada, lo quebrantó tanto como ver a su Creador, su Señor, su Dios, crucificado. Y hoy, en los próximos minutos, vas a descubrir una de las revelaciones más ignoradas, más ocultas, pero también más profundas del cielo. ¿Por qué Miguel se arrodilló cuando Cristo fue crucificado? ¿Qué fue lo que estremeció su alma eterna, hasta hacerlo caer al suelo en reverencia, en lágrimas, en adoración? Lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu vida. Puede transformar tu relación con Dios. Puede abrir tus ojos a una dimensión espiritual que quizás nunca antes habías imaginado. Porque no estamos hablando de un evento histórico cualquiera. Estamos hablando del momento más sagrado, más doloroso, más glorioso y más poderoso de toda la historia de la humanidad y del universo. Y lo que descubras hoy podría ser la llave que tu alma estaba necesitando. La respuesta que tu espíritu ha estado buscando. La señal que has estado pidiéndole a Dios. Por eso, antes de seguir, permíteme presentarme. Mi nombre es César Gil, y este canal existe con una sola misión: llevarte a un encuentro real con Dios. Preparar tu vida para la eternidad y ayudarte a descubrir los secretos del reino que transforman corazones. Ahora, escucha con atención. Si este tema ya está tocando tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está hablando, escribe ahora mismo en los comentarios, como acto profético y de fe: mi vida se rinde ante la cruz. No es solo un comentario, es un acto de compromiso, es un sello espiritual, es un pacto público ante Dios, ante los ángeles y ante el mundo. Y déjame decirte algo más. Cuando tú le das me gusta a este video, cuando te suscribes, cuando activas la campanita, no solo ayudas al canal, estás haciendo que este mensaje llegue a más personas que necesitan un encuentro urgente con la cruz, con el reino, con el Salvador. Porque, ¿sabes? Mucha gente allá afuera no tiene una iglesia cerca, no tiene un pastor, no tiene quien le predique. Y este canal se ha convertido en un altar, en una iglesia digital, en un refugio espiritual para miles de personas que están hambrientas de Dios. Por eso, te invito a escribir en los comentarios: paz en Cristo. Que esa sea tu declaración antes de empezar este estudio. Tu forma de decirle al cielo: estoy aquí, con el corazón abierto, listo para lo que Dios quiera hablarme. Y quédate hasta el final, porque la penúltima revelación que compartiré hoy podría ser la llave espiritual que desbloquee una bendición eterna en tu vida. Así que, prepárate. Abre tu espíritu, porque lo que está a punto de ser revelado te hará entender por qué incluso los ejércitos celestiales se arrodillaron ante la cruz. Comenzamos ahora mismo este viaje eterno, mientras la tierra gritaba:
mientras las multitudes se burlaban, mientras los clavos atravesaban las manos del Creador, en el cielo hubo un silencio que nunca antes había existido. Los ángeles, los querubines, los serafines, los ejércitos celestiales, todos guardaron silencio. El universo entero contuvo el aliento. Las galaxias se estremecieron. El reino eterno quedó en pausa, porque el que estaba colgado en esa cruz no era un simple hombre, no era un profeta más, no era un maestro, era el Verbo eterno, era la palabra hecha carne, era el Hijo de Dios, el Creador del cielo, de la tierra, de los ángeles, de los mares y de todo lo que existe. Y en ese instante, por primera vez, el cielo contemplaba algo que jamás había imaginado. A su rey, al comandante del reino, al Cordero Santo, siendo humillado, escupido, traspasado y entregando su vida, por amor a la humanidad. Apocalipsis 8:1 describe un silencio en el cielo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio que representa expectación, dolor, reverencia, quebranto. Ese silencio se parece al que ocurrió cuando el Hijo fue levantado en la cruz. El universo entero se detuvo. Las alabanzas de los ángeles cesaron. El sonido de las trompetas se apagó. El movimiento de las alas de los serafines quedó suspendido. Las oraciones subieron. Pero el cielo aguardaba en profundo quebranto. ¿Sabes por qué? Porque aunque el cielo sabía que este sacrificio era necesario, nada, absolutamente nada. Preparó a los ángeles para ver al Santo de los Santos siendo tratado como un criminal, el mismo Miguel. El comandante, el príncipe de los ejércitos, se quitó la espada, cayó de rodillas, y con el rostro en tierra, comenzó a llorar, porque ese que estaba colgado en el madero era su rey, su señor, su Dios, su creador, ese día. El cielo no entendía cómo podía ser posible que el Todopoderoso sufriera, que el Eterno sangrara, que el Creador de la vida estuviera entregando la suya, y mientras la tierra se burlaba, mientras los soldados jugaban a los dados, por su túnica. El cielo lloraba, el cielo se postraba, el cielo se quebrantaba. Ese fue el día en que el trono se cubrió de silencio, el día en que los ejércitos no recibieron órdenes, el día en que el reino entero se rindió ante la cruz. Y si un Miguel, el gran guerrero, el defensor de Israel, el que ha luchado contra dragones, potestades y principados, si incluso él cayó de rodillas, ¿cómo es posible que tú y yo permanezcamos indiferentes ante la cruz? Hermano, hermana, esto apenas comienza, porque lo que entenderemos en los próximos bloques te hará ver con otros ojos el cielo, la cruz y el amor incomprensible del Creador. Porque ahora entenderás por qué Miguel, el príncipe del reino, no pudo más y se quebró al ver lo que ocurría en el Gólgota. Miguel, el príncipe de los ejércitos del cielo, el defensor del reino, el que ha peleado desde la eternidad contra las fuerzas del infierno, el que ha derribado dragones, ha sujetado potestades, ha detenido ejércitos demoníacos, el ángel que nunca ha conocido la derrota. Pero aquel día, aquel viernes oscuro en la tierra, Miguel cayó. Sus rodillas tocaron el suelo del cielo. Su espada resbaló de sus manos, sus alas se recogieron, y su rostro se postró en tierra, cubierto de lágrimas, porque ese que estaba allí, clavado en un madero, sangrando, desfigurado, humillado, era su Creador, era su Señor, era el comandante del reino, era el Verbo que sostiene el universo entero con su palabra. Filipenses 2:6-8 lo explica con una profundidad eterna, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Los ángeles, los serafines, los querubines, el mismo Miguel, no podían comprender cómo aquel que nunca perdió una batalla, ahora estaba rindiéndose voluntariamente, no ante el enemigo, sino por amor a ti. Ese fue el momento que quebró al guerrero, más fuerte del cielo. Miguel, que jamás cayó en batalla, cayó de rodillas ante la cruz. Miguel, que jamás mostró debilidad en la guerra, se quebrantó en adoración. Miguel, que levantó su espada contra las tinieblas desde el principio, ahora dejó su espada a un lado, porque entendió que ninguna batalla se comparaba con la que el Cordero estaba peleando en ese momento. Y escúchame bien, no era una batalla contra demonios, no era una guerra contra ejércitos del infierno, era una batalla contra el pecado, contra la muerte, contra el acta de condenación que estaba escrita en tu contra y en mi contra. Por eso, cuando el cielo contempló la cruz, incluso el más fuerte, el más valiente, el más temido de los ángeles, se rindió en adoración, se arrodilló y lloró, porque comprendió que la mayor batalla jamás peleada no fue con espada, no fue con ejércitos, fue con amor, fue en la cruz, y fue con la sangre del Cordero. Hermano, hermana, si Miguel, el guerrero del cielo, se arrodilló ante la cruz, ¿qué harás tú? Porque lo que vas a descubrir en los próximos bloques te hará entender que la cruz no solo partió la historia en dos, también estremeció el cielo, el infierno y la eternidad. Mientras los soldados romanos se burlaban, mientras los fariseos creían que habían ganado, mientras la multitud gritaba, «Crucifícale», las tinieblas celebraban creyendo que la muerte de Jesús era su victoria. Pero lo que ni Satanás, ni los demonios, ni los principados, ni las huestes de maldad jamás entendieron, fue que la cruz no era una derrota, sino la trampa más perfecta del cielo, el plan maestro de Dios. Desde antes de la creación del mundo, 1 Corintios 2:8 lo revela con fuerza sobrenatural, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Lo entiendes ahora? El infierno creyó que estaba ganando, cuando en realidad estaba firmando su sentencia eterna. Por eso, mientras los demonios celebraban en la tierra, en el cielo, Miguel, el comandante del ejército de Dios, cayó de rodillas, no por derrota, sino por reverencia, por quebranto, por la gloria de un amor que ni siquiera los ángeles pueden comprender. Imagínalo, Miguel ha luchado contra dragones, ha detenido ejércitos oscuros, ha peleado en guerras cósmicas que los humanos ni imaginan, pero jamás había visto algo tan glorioso y al mismo tiempo tan doloroso como ver al Rey del Cielo entregar su vida por amor. Y en ese instante, mientras el Cordero colgaba del madero, Miguel entendió lo que las tinieblas no entendieron, que esa sangre que caía era el acto de guerra más poderoso de toda la eternidad. Cada gota de sangre era un decreto contra el infierno, era una llave que rompía cadenas, era una sentencia contra el pecado, era el precio por tu alma y por la mía. Por eso, Miguel se arrodilló, porque entendió que la espada jamás podrá hacer lo que solo la cruz pudo lograr. Hermano, hermana, si las tinieblas temblaron, si el infierno quedó confundido, si el cielo entero se quebrantó ante la cruz, ¿cómo es que muchos hoy viven ignorando lo que ese sacrificio significa? En los próximos bloques, te revelaré lo que ocurrió en el mundo espiritual, en el instante exacto en que Jesús dijo, «Consumado es», y entenderás por qué Miguel y todo el ejército celestial jamás habían presenciado algo tan glorioso. A las 3 de la tarde, con el cuerpo desgarrado,
la piel rota, las manos y los pies traspasados, la sangre cubriendo cada rincón del madero. Jesús levantó su rostro hacia el cielo y pronunció las palabras más poderosas jamás dichas sobre la faz de la tierra. Consumado es. Y en ese instante, las puertas del infierno temblaron. Las cadenas de millones de almas comenzaron a romperse. El velo del templo se rasgó. La tierra se sacudió. Las tumbas se abrieron. El cielo contuvo el aliento. Juan 19:30 lo registra con precisión sobrenatural. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es», e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sabes lo que significan esas palabras? Significa, la deuda está pagada. El acto legal del infierno ha sido cancelado. La redención está completa. Nadie más volverá a ser esclavo del pecado, a menos que lo elija. En ese segundo, el rugido del infierno se apagó. Las carcajadas de los demonios se transformaron en terror. El acta de condenación que estaba escrita contra ti fue destruida, sellada, anulada, con la sangre del Cordero. Y mientras esto ocurría en la tierra, en el cielo, Miguel, el guerrero, el príncipe, el comandante del ejército eterno, se desplomó, se postró. Las lágrimas caían de sus ojos. Su espada estaba en el suelo. Sus alas, extendidas, tocaban el piso del trono. Y su rostro, hundido en tierra, en reverencia, en adoración, contemplaba lo incomprensible. Porque Miguel entendió que ningún ejército, que ninguna espada, que ninguna batalla, jamás podrá igualar lo que Cristo acababa de hacer en esa cruz. Y en ese momento, el cielo no gritó victoria, el cielo no aplaudió, el cielo se quebrantó, porque aunque fue una victoria, fue la más dolorosa de todas, fue la más sangrienta, fue la que costó el precio más alto del universo. Ese día, el amor ganó, la sangre habló, la cruz gritó, y el infierno quedó en silencio. Hermano, hermana, si el infierno cayó de rodillas, si el cielo se postró, si Miguel, el guerrero más fuerte, quebró en lágrimas ante la cruz, ¿cómo es que muchos hoy viven de espaldas a ese sacrificio? ¿Cómo es que tantos caminan olvidando lo que Cristo hizo por ellos? Y te digo algo con el corazón en llamas. Lo que descubrirás en los próximos bloques te hará entender que lo que pasó en ese madero fue mucho más grande, mucho más profundo, mucho más eterno de lo que jamás imaginaste. Miguel es el ángel guerrero, el defensor, el comandante del cielo, el que peleó contra Lucifer mismo, el que protegió a Israel por siglos, el que ha destruido ejércitos demoníacos con una sola palabra del Altísimo. Pero aquel día, en aquel monte, ante aquella cruz, Miguel se sintió pequeño, inútil, quebrado. Porque finalmente entendió algo que ni él mismo había comprendido hasta entonces. Mi espada puede derrotar demonios, pero no puede salvar un alma. Hebreos 9:22 lo declara con solemnidad eterna. Sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Eso significa que por más batallas que Miguel haya peleado, por más victorias que haya alcanzado, por más gloria que haya manifestado, ninguna espada, ningún ejército, ningún ángel podía borrar el pecado del hombre. Solo había una manera, solo una arma en el universo capaz de destruir la raíz del pecado: la cruz, la sangre, el sacrificio voluntario del Cordero de Dios. Y allí, postrado, Miguel comprendió por qué el cielo necesitaba a Jesús en la cruz, por qué el Verbo se hizo carne, por qué el que nunca conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Corintios 5:21 lo revela con poder divino. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miguel lo entendió todo.
La cruz no fue debilidad, fue el acto supremo de poder. La sangre no fue derrota, fue la mayor arma de justicia. El silencio de Jesús no fue miedo, fue obediencia perfecta. Y en ese momento, el cielo volvió a reconocer que la verdadera victoria no está en la fuerza, sino en el amor, no en la espada, sino en el sacrificio, no en el juicio, sino en la gracia. Miguel, el gran guerrero, se rindió ante la cruz no como un soldado, sino como un adorador, porque entendió que ningún poder en los cielos ni en la tierra se compara con el poder de un Salvador crucificado por amor. Hermano, hermana, tú no necesitas una espada. Tú no necesitas ser fuerte. Tú necesitas rendirte en la cruz. Allí es donde ocurre la verdadera victoria. Y en los próximos bloques, descubrirás cómo la cruz no solo partió la historia en dos, sino que partió también las estructuras del cielo, estremeció el infierno y cambió para siempre la eternidad de los que creen. Mientras los ojos humanos veían a un hombre crucificado, mientras los soldados romanos pensaban que era solo otro ejecutado más, mientras los fariseos se burlaban, una guerra cósmica invisible se desataba en ese preciso instante. Una guerra que los ojos de la humanidad jamás podrán comprender, pero que el cielo, el infierno y el universo entero jamás podrán olvidar. Colosenses 2:14-15 lo declara con absoluta claridad sobrenatural, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Lo entiendes? La cruz no fue un acto de debilidad, fue una exhibición pública de derrota contra el infierno entero. En el mundo espiritual, las huestes del mal se alinearon pensando que era su victoria. Los principados esperaban ver caer al Hijo del Altísimo. Satanás mismo miraba con arrogancia, creyendo que había vencido. Pero lo que no sabían era esto: cada gota de sangre que caía sobre el polvo del Gólgota era como un rugido del cielo que declaraba: el acta de condenación ha sido destruida. El pecado ha sido vencido. El infierno ha sido despojado, y en ese momento, Miguel, el guerrero, el comandante, entendió que aunque toda su vida había peleado contra el mal, ninguna guerra, ninguna batalla, ninguna espada se comparaba con la batalla que estaba ocurriendo en la cruz. Y fue allí donde Miguel cayó de rodillas no como soldado, sino como adorador quebrantado, porque lo que presenció fue la derrota legal, espiritual y eterna del infierno. No por fuerza, sino por amor. No con violencia, sino con sangre. No con espadas, sino con clavos. No con ejércitos, sino con un cordero entregando su vida. Hermano, hermana, la cruz es más que un símbolo. La cruz es más que una historia. La cruz es más que un recuerdo. La cruz fue y será para siempre el campo de batalla donde el amor destruyó la muerte, donde la sangre derrotó al pecado, donde el sacrificio quebró el reino de las tinieblas, y donde el Hijo de Dios firmó con su vida la libertad de tu alma. En los próximos bloques descubrirás qué sintió realmente el cielo entero y por qué desde aquel día Miguel nunca volvió a ser el mismo. Desde la eternidad, Miguel había peleado innumerables batallas. Luchó cuando Lucifer se rebeló. Se enfrentó a dragones, a potestades, a ejércitos de maldad. Defendió a los santos, cubrió a los hijos de Dios. Su vida entera fue una vida de guerra, de conquista, de obediencia, de fuerza. Pero nunca, nunca había presenciado algo como la cruz. Ese día, el guerrero más fuerte del cielo fue quebrantado no por la espada, sino por el amor, por el sacrificio, por la entrega, por la imagen del Creador, colgado, sangrando,
muriendo por amor. Miguel se arrodilló. Sus alas tocaron el suelo celestial. Su espada cayó a un lado. Sus manos cubrieron su rostro. Las lágrimas rodaban por su ser eterno, porque no podía comprender cómo aquel que hablaba y las galaxias nacían, ahora colgaba de un madero, por amor a los hombres. Primera Pedro 1:12 nos entrega una revelación estremecedora. Cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Lo entiendes? Los ángeles, incluyendo Miguel, jamás habían comprendido totalmente el misterio de la redención. Y allí, en la cruz, lo vieron, lo entendieron, lo sintieron, lo vivieron, y ese día, el cielo fue marcado para siempre. Miguel dejó de ser solo un guerrero, para convertirse en un adorador quebrantado ante el amor. Entendió que la mayor batalla no fue en el cielo, sino en la cruz. Ese día, el rugido del infierno fue silenciado. Las cadenas de la humanidad comenzaron a romperse. El acta de condenación fue destruida, y el reino eterno nunca volvió a ser el mismo, porque después de la cruz, ni el cielo, ni la tierra, ni el infierno pudieron seguir como antes. Cada vez que Miguel observa la humanidad, cada vez que mira a un hijo de Dios, recuerda ese día, el día en que su rey, su comandante, su creador, lo enseñó todo sin levantar una espada, sino extendiendo sus brazos en un madero, por amor. Hermano, hermana, si la cruz marcó a Miguel, ¿cómo no va a marcar tu vida? ¿Cómo no va a quebrar tu corazón? ¿Cómo no vas a rendirte ante ese amor incomprensible? En los próximos bloques, te revelaré cómo el infierno mismo fue humillado públicamente y cómo la cruz se convirtió en el trofeo de victoria más grande de la historia del universo. Aquel día, mientras la sangre del Cordero corría por el madero, mientras el Hijo de Dios exhalaba su último suspiro, Satanás pensaba que había ganado. Las huestes del infierno celebraban creyendo que habían derrotado al Hijo del Altísimo, pero lo que no sabían, lo que jamás entendieron, era que la cruz no era su victoria, era su sentencia, su humillación, su derrota eterna. Colosenses 2:15 lo grita con autoridad celestial, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes lo que significa esto? Que mientras los demonios pensaban que Jesús estaba siendo vencido, Él estaba despojándolos. Les estaba quitando toda autoridad. Les estaba arrancando todo derecho legal sobre la humanidad. Los estaba dejando desnudos, humillados, avergonzados, frente al cielo entero. El acta de condenación que ellos usaban para acusarte fue clavada en la cruz, fue destruida, fue anulada para siempre. Y en ese momento, las risas del infierno se apagaron. El reino de las tinieblas quedó en shock. Las cadenas comenzaron a romperse. Los cerrojos espirituales comenzaron a abrirse. Y Miguel, que contemplaba todo desde el reino, cayó de rodillas, no por dolor, sino por gloria, por adoración, porque estaba presenciando la mayor humillación del infierno y la mayor victoria del cielo. Imagínalo, el guerrero eterno, el comandante del ejército celestial, llorando, temblando, postrado, mientras su rey, con los brazos extendidos, destruía con amor lo que ninguna espada pudo destruir jamás. Pecado, la muerte, el acta, el infierno. Porque ese día, la cruz se convirtió en el trofeo más glorioso de la eternidad, y la sangre, en el arma más poderosa del universo. Hermano, hermana, si el infierno fue humillado públicamente, si las potestades fueron exhibidas, si Miguel cayó de rodillas ante esa gloria, ¿cómo es que muchos hoy aún caminan cargando cadenas que ya fueron rotas? ¿Cómo es que tantos siguen presos cuando el precio ya fue pagado? Y te digo algo con el alma. Lo que entenderás en los próximos bloques te mostrará por qué esa cruz no solo partió la historia, sino que partió las puertas del infierno
y abrió las puertas del cielo. Para ti. Mientras los clavos atravesaban su carne, mientras la sangre corría por su rostro y su espalda desgarrada, mientras la humanidad pensaba que todo terminaba ahí, en el mundo espiritual se escuchó un decreto que jamás podrá ser cancelado. Un decreto que rompió las estructuras del infierno, que quebró las cadenas de la muerte, que anuló toda maldición generacional, toda condenación, todo derecho legal de las tinieblas. Efesios 1:7 lo declara con voz de eternidad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ese día, Dios firmó con sangre el acta de libertad para la humanidad. Mientras los demonios miraban, confundidos, aterrados, derrotados, Miguel contemplaba desde el reino el decreto más poderoso, jamás pronunciado: libertad para los cautivos, perdón para los pecadores, restauración para los quebrantados, victoria para los hijos del reino, y condenación eterna para el reino de las tinieblas. Ese decreto resonó como un estruendo en el mundo espiritual. Las cadenas comenzaron a caer. Las puertas de bronce comenzaron a abrirse. Las almas, que estaban cautivas, comenzaron a ser liberadas. Y Miguel, el guerrero, el comandante, el príncipe de los ejércitos, cayó rostro en tierra. No por tristeza, sino por gloria, no por derrota, sino por reverencia, porque entendió que todo lo que él había defendido con su espada, Jesús lo estaba sellando, no con guerra, sino con su sangre, no con fuerza, sino con amor, no con violencia, sino con entrega. Ese día, el acta que te condenaba fue rota, fue destruida, fue anulada. Nunca más el enemigo podrá acusarte. Si tú te refugias en la cruz, hermano, hermana, si el cielo celebró ese decreto, si el infierno fue derrotado ante ese edicto eterno, si Miguel cayó postrado ante ese acto de amor supremo, ¿cómo es que muchos hoy siguen viviendo como esclavos, cuando la libertad ya fue pagada? Lo que vas a descubrir en los próximos bloques te mostrará que no hay mayor gloria, no hay mayor victoria, que vivir abrazado a la cruz, cubierto por la sangre y sellado por ese decreto que jamás podrá ser revocado. En la tierra, la cruz parecía un símbolo de humillación, un castigo reservado para criminales, ladrones y malhechores, un madero manchado de sangre, sudor, saliva y desprecio. Pero en el cielo, ese madero no fue visto como un instrumento de vergüenza, sino como el trono más glorioso jamás levantado en la eternidad, porque ese día, el rey no se sentó en un trono de oro, sino que fue levantado en un trono de madera, no coronado con joyas, sino con espinas, no rodeado de ángeles, sino de verdugos, no cubierto de vestiduras reales, sino de sangre, heridas y dolor. Filipenses 2:9-11. Lo grita con autoridad celestial, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y ese día, las rodillas del infierno temblaron, las rodillas de la humanidad lo ignoraron, pero las rodillas del cielo se doblaron en reverencia. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, el guerrero invencible, el comandante del reino eterno, se postró, se inclinó y adoró, porque entendió que no existe trono más alto que una cruz manchada de sangre, que no existe corona más poderosa que aquella tejida con espinas, que no existe victoria más sublime que la del rey que murió por amor. Ese día, las órdenes militares se detuvieron. El sonido de las espadas se apagó. El movimiento de las alas celestiales cesó, porque todo el cielo, absolutamente todo, estaba rendido ante el trono de la cruz. Hermano, hermana,
Si el cielo vio la cruz como el trono del rey, ¿cómo es que muchos en la tierra la miran con indiferencia? ¿Cómo es que hay corazones que aún no se han rendido ante el Cordero que reina desde la cruz? Y déjame decirte algo con el corazón quebrantado. Lo que vas a descubrir en los próximos bloques te mostrará cómo la cruz no solo quebró al infierno, sino que hasta el día de hoy sigue siendo la mayor señal de victoria, amor y poder que ha existido y que existirá por los siglos de los siglos. Muchos imaginan que el cielo se llenó de tristeza cuando Cristo fue crucificado. Y sí, hubo quebranto. Sí, hubo silencio. Sí, hubo lágrimas. Pero déjame decirte una verdad eterna. El quebranto de Miguel no fue por derrota. No fue por desesperación. No fue por impotencia. Fue por algo mucho más grande, más sublime, más glorioso. Fue por adoración. Porque mientras la humanidad veía derrota, el cielo veía gloria. Mientras la tierra veía fracaso, el reino veía la coronación del amor. Mientras los hombres veían un criminal, los ángeles veían al Rey más glorioso, sentado en el trono de la cruz. Apocalipsis 5:12 declara con voz de eternidad: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y allí estaba Miguel, el guerrero, el defensor, el príncipe del ejército celestial, postrado, quebrado, llorando, pero no de tristeza, sino de reverencia, de asombro, de una adoración tan intensa, que sus alas tocaron el suelo, que su espada cayó de sus manos, que su rostro quedó hundido en tierra, porque comprendió que jamás, en toda la historia de la creación, había existido un acto tan grande, tan sublime, tan poderoso, como ver al Cordero, entregando su vida por amor. Miguel no cayó por debilidad, cayó porque su espíritu eterno no pudo resistir la gloria del amor perfecto, la gloria del sacrificio, la gloria de la cruz. Ese día, el cielo entero se convirtió en un altar. Las multitudes de ángeles dejaron de cantar para arrodillarse. El reino fue envuelto en un silencio, no de luto, sino de adoración. Porque no hay canción, no hay melodía, no hay alabanza que se compare con el sonido de la sangre cayendo en la cruz, sellando la redención del mundo. Hermano, hermana, si Miguel, el príncipe del cielo, cayó de rodillas en adoración ante la cruz, ¿cómo podemos nosotros permanecer indiferentes? ¿Cómo podemos seguir mirando ese sacrificio como si fuera solo historia, y no la mayor demostración de amor que ha existido en todo el universo? Y lo que vas a descubrir en los próximos bloques te llevará a comprender cómo ese amor no solo cambió la eternidad, sino que también tiene el poder de cambiar tu vida, hoy, aquí, ahora, mientras los clavos atravesaban sus manos, mientras su cuerpo desgarrado colgaba en ese madero, mientras los enemigos creían haber vencido, algo comenzó a ocurrir en las dimensiones celestiales. Un sonido, un estruendo, un rugido que jamás había sido escuchado antes. No fue un grito de desesperación, no fue un lamento de derrota, fue el rugido del amor más puro, más feroz, más incontenible que ha existido en toda la eternidad. Juan 19:30 lo registra así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Ese consumado es no fue un susurro débil, fue un rugido que hizo temblar la tierra, que partió el velo, que estremeció las tumbas, que rasgó los cielos, que hizo huir al infierno entero. Y en ese instante, Miguel, el guerrero incansable del cielo, sintió en lo más profundo de su ser algo que jamás había experimentado: un fuego, una oleada, un estruendo que lo arrojó de rodillas, porque comprendió que el amor,
Es el arma más letal contra las tinieblas, más poderosa que cualquier espada, más feroz que cualquier ejército, más invencible que cualquier principado. Ese rugido no solo atravesó la tierra, no solo sacudió el infierno, atraviesa los siglos y llega hasta tu vida hoy. Sigue resonando, sigue liberando, sigue rompiendo cadenas, sigue despertando corazones. Porque la cruz no fue el final. La cruz fue el grito de guerra del amor. La cruz fue el estruendo que partió la historia. La cruz fue el rugido que hizo temblar al universo, y al mismo tiempo, abrazó a la humanidad entera. Y ese día, Miguel entendió que su espada jamás había sido tan afilada, como el amor que fluía desde la cruz. Hermano, hermana, si ese rugido sigue sonando hasta hoy, si ese amor sigue gritando tu nombre, ¿cómo no rendirte? ¿Cómo no caer de rodillas como Miguel? ¿Cómo no levantar tus manos y decir, Señor, mi vida es tuya, mi alma es tuya, mi eternidad es tuya? Lo que vas a descubrir en los próximos bloques te hará entender que la cruz no fue solo un evento, sino un decreto eterno que sigue partiendo las cadenas y sigue marcando las vidas hasta hoy. Aquel viernes, en ese monte llamado Gólgota, no solo se levantó un madero sobre la tierra, se levantó una señal, una marca, un estandarte eterno que jamás podrá ser borrado de la historia del universo. Mientras los clavos se hundían, mientras la sangre caía, mientras el Hijo del Altísimo expiraba, el cielo, la tierra y el mundo espiritual fueron marcados para siempre. Isaías 53:5 lo grita con poder celestial. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese día, el cielo fue testigo de la mayor expresión de amor. La tierra tembló al contemplar el sacrificio del Creador. El infierno quedó humillado y condenado. Pero lo más impactante es que desde ese día, la cruz se convirtió en la señal eterna del reino. Una marca visible para los ángeles, un estandarte invisible en el mundo espiritual, una huella imborrable en la eternidad. Y Miguel, el comandante del ejército celestial, contempló esa señal, se arrodilló ante ella, y supo que a partir de ese momento, todo el universo reconocería la cruz, no como un instrumento de muerte, sino como el símbolo máximo de victoria. Porque cada vez que las tinieblas se levantan, la cruz les recuerda que ya fueron vencidos. La cruz les recuerda que ya fueron despojados. La cruz les recuerda que el acta fue cancelada y que la sangre del Cordero sigue gritando: libertad, redención y vida eterna. Esa señal está en el cielo, está en la eternidad, y está sobre cada hijo, cada hija que se rinde a los pies del Cordero. Hermano, hermana, si Miguel se postró ante esa señal, si el cielo se rinde ante ella, si el infierno tiembla cuando la ve, ¿cómo es que tú no te rendirías ante el amor que fluye desde esa cruz? Y lo que vas a descubrir en los próximos bloques te mostrará cómo esa señal no solo cambió el destino del universo, sino que tiene el poder de cambiar tu destino, hoy, aquí, ahora, aquel día, en ese monte, entre clavos, entre burlas, entre dolor. No solo se derramaba sangre, se firmaba un pacto que ningún demonio puede romper, que ninguna tiniebla puede invalidar, que ni el tiempo, ni la muerte, ni el infierno jamás podrán destruir. Mateo 26:28 lo declara con poder eterno. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sí, la cruz no fue un acto aislado, fue la firma celestial, el lentium, sello del cielo, el decreto inquebrantable, del pacto más poderoso que ha existido y que existirá en la historia de la eternidad. ¿Sabes qué significa eso? Que desde ese día,
El pecado perdió su poder sobre ti. Las maldiciones fueron quebradas. Las cadenas fueron rotas. La culpa fue anulada. Y nació una puerta abierta, directa, limpia, santa, entre Dios y los hombres. Y Miguel, aquel que ha peleado por siglos, aquel que ha defendido al pueblo de Dios desde la eternidad, cayó de rodillas, porque entendió que ninguna guerra, ninguna espada, ningún ejército, podía firmar lo que solo la sangre del Cordero podía sellar. Ese día, Miguel soltó su espada, dejó de ser guerrero por un instante, y se convirtió en adorador, en testigo del pacto eterno, en un soldado rendido ante la gloria del amor más puro, más perfecto y más invencible que existe. Ese pacto no está escrito con tinta, no está en un papel, está escrito con sangre, en la cruz, en la eternidad y en el corazón del Padre. Hermano, hermana, si hoy tú te rindes ante la cruz, si tú abrazas este pacto eterno, ninguna condenación tiene poder sobre tu vida. Ningún demonio puede acusarte, ninguna maldición puede alcanzarte, porque estás cubierto, sellado, marcado, por la sangre del pacto eterno. Y lo que vas a descubrir en los próximos bloques te hará entender cómo este pacto no solo abrió el cielo, sino que cambió la eternidad, y te incluye a ti. Aquel viernes, ese madero no solo estaba clavado en el suelo de Jerusalén, estaba también hincado en el corazón del universo entero, partiendo la historia, sacudiendo el infierno y estremeciendo el cielo. Hebreos 12:26 lo declara, con fuerza, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Sí, la cruz no fue solo un evento humano, fue un terremoto espiritual, fue un estruendo eterno, fue una guerra visible e invisible al mismo tiempo. En el reino de las tinieblas, las risas se apagaron, la arrogancia del enemigo se convirtió en terror. Los demonios se miraban confundidos, temblando, porque entendieron, demasiado tarde, que habían caído en la mayor trampa del cielo. En el reino de los cielos, las huestes celestiales, en silencio, las alas de los serafines, detenidas, los ejércitos de ángeles, postrados, y en el centro, Miguel, de rodillas, con la espada caída a sus pies, con sus alas cubriendo su rostro, rendido, quebrado, adorando, porque en ese momento, el Creador estaba escribiendo la sentencia final del infierno, no con fuego, no con rayos, sino con sangre, con amor, con entrega, desde la cruz. El cielo comprendió que la cruz era el arma más poderosa jamás levantada en la eternidad, más fuerte que cualquier espada, más letal que cualquier ejército, más invencible que cualquier guerra, porque desde allí el Cordero vencía, derrotaba al pecado, cancelaba la condenación y abría las puertas del cielo, para siempre. Hermano, hermana, si el infierno tembló, si el cielo se postró, si Miguel se rindió, ¿cómo es posible que hoy haya corazones que aún permanecen fríos ante la cruz? ¿Cómo es posible que muchos vivan ignorando el mayor acto de amor y de poder que ha existido en toda la historia del universo? Y te digo con el corazón ardiendo, lo que descubrirás en los próximos bloques te hará comprender por qué la cruz no solo partió la historia, sino que sigue partiendo cadenas, sigue rompiendo maldiciones y sigue abriendo los cielos, hasta hoy. Cuando Jesús fue clavado en ese madero, no solo se estaba cumpliendo un plan de salvación, se estaba ejecutando la mayor declaración de justicia, el mayor acto de amor y la mayor demostración de poder que ha existido y que existirá por toda la eternidad. Romanos 3:25-26 lo explica con precisión sobrenatural, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese día, la justicia del cielo fue satisfecha.
El pecado no quedó impune, fue pagado. La deuda no quedó pendiente, fue cancelada. El acta no quedó archivada, fue destruida, y al mismo tiempo, el amor del cielo fue derramado. Un amor que no se expresó con palabras, sino con clavos, con sangre, con dolor, con entrega, y junto con la justicia y el amor, el poder del cielo fue desatado. Poder para romper cadenas, poder para abrir cárceles espirituales, poder para destruir maldiciones, poder para despojar al infierno de toda autoridad. Y Miguel, el guerrero eterno, el comandante del ejército celestial, contemplaba todo, de rodillas, quebrantado, porque entendió que ni las más grandes batallas del cielo, ni las guerras más feroces contra las tinieblas, jamás se compararon, ni se compararán con lo que estaba ocurriendo en esa cruz. Porque allí, la cruz se convirtió en el tribunal más santo, en el altar más perfecto y en el campo de batalla más poderoso, donde el amor derrotó al pecado, la justicia destruyó la condenación, y el poder del cielo quebró al infierno. Hermano, hermana, si Miguel lo entendió y cayó de rodillas ante ese acto eterno, si el cielo entero se postró, ¿cómo es que hoy muchos viven ignorando esta verdad? ¿Cómo es que hay corazones que aún no se rinden ante el grito de amor que sigue resonando desde la cruz? Y te digo con el alma, lo que descubrirás en los próximos bloques te hará ver cómo ese grito no fue solo para ese día, sigue sonando hoy, sigue llamando tu nombre, sigue rompiendo cadenas y sigue abriendo puertas hasta que el Rey regrese en gloria. Muchos la vieron como un instrumento de tortura, otros como un símbolo de humillación. Los romanos, como un castigo ejemplar. Los fariseos, como la supuesta derrota del Mesías. Pero el cielo vio la cruz como un altar, el altar más santo, el altar más puro, el altar más sagrado que ha existido y existirá. Hebreos 9:12 lo declara con autoridad eterna, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese día, la cruz no fue un madero, fue el lugar santísimo del universo. No hubo incensarios, no hubo sacerdotes humanos, hubo un cordero, el Cordero de Dios, ofreciendo su propia vida, como el sacrificio perfecto, definitivo, eterno. En el cielo, Miguel, el comandante, el guerrero, el defensor del reino, cayó de rodillas, no como un soldado, sino como un adorador quebrantado ante el altar más santo que sus ojos eternos habían contemplado, porque entendió que ese sacrificio no era como los del antiguo pacto, no era temporal, no era limitado, era eterno, perfecto, suficiente, definitivo, el acto más santo, más puro, más glorioso del universo. Y allí, la sangre no solo caía sobre la tierra, subía al cielo, tocaba el altar eterno, se esparcía en la eternidad y sellaba el pacto que jamás podrá ser roto. Ese día, el velo del templo se rasgó, el acceso al Padre quedó abierto, las barreras espirituales fueron destruidas, y todo aquel que se rinde ante la cruz recibe entrada directa, libre, al lugar santísimo del reino. Hermano, hermana, si la cruz fue el altar, si la sangre fue el sacrificio, y si el cielo entero, incluyendo a Miguel, cayó postrado ante ese acto, ¿cómo es posible que aún haya corazones que vivan de espaldas a este amor? ¿Cómo no rendirte? ¿Cómo no caer de rodillas? ¿Cómo no abrazar el altar de la cruz como tu refugio eterno? Lo que descubrirás en los próximos bloques te mostrará cómo este altar sigue abierto, sigue vivo, sigue derramando redención, gracia y vida eterna para todo aquel que se rinde ante el Cordero, mientras los clavos sujetaban su cuerpo.
mientras la sangre caía, mientras la humanidad pensaba que todo terminaba. En el mundo espiritual, algo estremecía los cimientos del universo, las llaves del infierno, las llaves de la muerte, las llaves del pecado, fueron arrancadas, fueron rotas, fueron tomadas por el Rey del Cielo. Apocalipsis 1:18 lo declara con voz de eternidad. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese día, el infierno quedó despojado, la muerte quedó humillada, el pecado quedó sentenciado, y Cristo, colgado en la cruz, se convertía en el dueño absoluto de la vida, de la eternidad, y del destino de cada alma, y Miguel, el príncipe de los ejércitos del cielo, contemplaba, de rodillas, cómo su rey, su creador, su comandante, tomaba las llaves que por milenios habían oprimido a la humanidad. Las rompía, las arrancaba, las convertía en trofeos de victoria eterna. Imagínalo. El infierno, temblando. Las tinieblas, aterradas. Los demonios en silencio, porque entendieron que nunca más, tendrían derecho legal sobre los que se refugian en la cruz. Ese día, las puertas del infierno fueron cerradas para todo aquel que cree. Las cadenas del pecado se hicieron polvo. La muerte perdió su aguijón. Y Miguel entendió que aunque él había peleado contra dragones, contra principados, contra potestades, jamás en toda la eternidad había presenciado una victoria tan absoluta, tan gloriosa, tan definitiva, como la que estaba ocurriendo en ese madero. Hermano, hermana, si Cristo rompió las llaves del infierno, si despojó a la muerte, si anuló el pecado, si Miguel, el guerrero más fuerte del cielo, se postró ante esa victoria, ¿cómo es que tú no has corrido aún hacia la cruz para abrazar la libertad que ya fue comprada, que ya fue sellada, que ya fue garantizada? Para ti, lo que descubrirás en los próximos bloques te hará ver cómo esta victoria no fue solo para un día, sino que sigue viva, sigue activa, sigue rompiendo cadenas y sigue abriendo puertas hasta hoy. Cuando Jesús entregó su espíritu y exclamó, «Consumado es», no solo estaba sellando tu redención, no solo estaba cancelando tu condena, estaba firmando el decreto del fin del reino de las tinieblas. 1 Juan 3:8 lo declara con absoluta claridad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese día, la cruz no fue el final de Cristo. La cruz fue el principio del final de Satanás. Las potestades lo supieron. Los principados lo entendieron. Las huestes de maldad lo reconocieron. El infierno entero tembló. Porque entendió que a partir de ese momento, su derrota ya no era solo una profecía. Era una sentencia firmada, con sangre. Y Miguel, que ha peleado desde la eternidad contra el mal, se arrodilló. No por debilidad, sino por reverencia. Porque entendió que todas las guerras que ha librado, todos los enfrentamientos cósmicos, todas las batallas contra las tinieblas, eran solo parte de un proceso, que ese día estaba siendo sellado para siempre, desde la cruz. Ese fue el día en que el infierno perdió la batalla legal, en que el acta de acusación fue destruida, en que las puertas de la condenación comenzaron a cerrarse, porque el Cordero, desde ese trono de madera, levantó un estandarte que grita hasta hoy: su derrota es irreversible, su tiempo está contado, y mi victoria es eterna. Ese día, la cruz se convirtió en la cuenta regresiva del fin del mal. El reloj de la eternidad comenzó a marcar los últimos días del reino de las tinieblas, y el cielo celebró, mientras Miguel, postrado, adoraba la gloria de la victoria más suprema jamás registrada.
Hermano, hermana, si el infierno tembló, si el cielo celebró, si Miguel se quebrantó ante esa victoria, ¿cómo es posible que hoy aún haya quienes vivan ignorando que la cruz no solo salva, sino que sentencia la derrota del enemigo? Y te digo con el alma, lo que vas a descubrir en los próximos bloques te hará comprender que la cruz no es solo historia, es el estandarte de victoria que se levanta cada día, sobre tu vida, sobre tu familia, y sobre todo aquel que decide rendirse ante el Cordero. Cuando piensas en guerra espiritual, imaginamos ángeles con espadas, batallas en los cielos, enfrentamientos cósmicos, y sí, Miguel, el gran príncipe, ha liderado innumerables guerras desde la eternidad. Ha enfrentado dragones, potestades y huestes de maldad. Ha peleado por los santos, ha defendido a los escogidos, pero ni toda la guerra del cielo, ni todo el poder de los ejércitos celestiales, jamás se comparó con lo que sucedió ese día en la cruz. Colosenses 2:15 lo declara como un decreto eterno, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese día, la cruz se convirtió en un campo de batalla. El madero fue el estandarte, la sangre fue el arma, el amor fue la estrategia, y la muerte del Cordero fue la sentencia final contra las tinieblas. El infierno no entendió lo que estaba pasando. Creyó que la cruz era su victoria. No sabía que la cruz era su trampa, que ese acto de aparente debilidad era el ataque más letal, más estratégico y más perfecto, jamás ejecutado por el cielo. Y Miguel, el guerrero de Dios, el defensor del reino, se arrodilló, se quebró, porque entendió que jamás en toda la eternidad, había presenciado un acto de guerra tan poderoso, tan perfecto y tan devastador para las tinieblas como ese, porque la cruz no fue un acto de derrota, sino el mayor ataque del reino de la luz contra el reino de la oscuridad. No fue el fin de Jesús, fue el fin del acta que te condenaba. No fue el fracaso del Mesías, fue la victoria eterna del Cordero. Hermano, hermana, si la cruz fue un arma de guerra que desmanteló al infierno, si Miguel cayó de rodillas al presenciar esa gloria, si el cielo tembló y las tinieblas fueron humilladas, ¿cómo es que tú no corres hoy mismo a refugiarte bajo el estandarte de la cruz? Lo que descubrirás en los próximos bloques te hará comprender que esa cruz no solo partió la historia, sigue partiendo cadenas, sigue destruyendo maldiciones, sigue venciendo batallas, cada día, hasta hoy, aquel día, mientras el mundo miraba a un hombre colgado en un madero, mientras los soldados apostaban por su túnica, mientras los religiosos se burlaban. En el mundo espiritual se estaba levantando el mayor decreto de supremacía del reino de Dios, sobre todo poder, sobre todo imperio y sobre toda autoridad, visible o invisible. Efesios 1:20-22 lo declara con voz eterna, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese día, la cruz se convirtió en el estandarte del reino. La cruz no fue debilidad, fue autoridad. La cruz no fue derrota, fue soberanía. La cruz no fue sufrimiento vacío, fue dominio absoluto sobre la creación y sobre las tinieblas. Mientras el infierno temblaba, el cielo decretaba: no hay otro nombre, no hay otro poder, no hay otra autoridad. Jesucristo es el Rey, el dueño de la vida, el dueño de la eternidad, el dueño de los cielos y de la tierra. Y Miguel, el comandante, el guerrero, el defensor del reino,
Cayó postrado, no por miedo, no por debilidad, sino por reverencia, porque entendió que ni toda su fuerza, ni toda su espada, ni todos los ejércitos celestiales jamás podrían igualar lo que ese acto de amor y de entrega estaba desatando sobre la eternidad. Ese día, el infierno quedó debajo de sus pies, las potestades quedaron debajo de sus pies, la muerte quedó debajo de sus pies, y el nombre de Jesús fue exaltado por encima de todo, por encima del tiempo, por encima del universo, por encima de la eternidad, por encima del infierno, por encima de todo. Hermano, hermana, si Miguel se postró ante esta verdad, si el cielo entero reconoció este decreto, ¿cómo es que aún hay corazones que siguen viviendo como si la cruz fuera un simple símbolo, y no la máxima expresión del poder del reino? ¿Cómo no rendirte hoy mismo ante el nombre que está por encima de todo? Lo que vas a descubrir en los próximos bloques te hará entender que la cruz no fue el final, fue el principio de un reino que no tiene fin, y de una autoridad que jamás podrá ser quebrantada. Aquel día, mientras la sangre corría, mientras el Hijo de Dios exhalaba su último suspiro, no solo tembló la tierra, no solo se abrieron las tumbas, no solo se oscureció el cielo, también el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51 lo declara con voz de eternidad. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ese velo representaba la separación, la distancia entre Dios y la humanidad, la barrera que impedía al hombre acceder al lugar santísimo. Por siglos, solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar detrás de ese velo, con temor, con sacrificios, con sangre. Pero ese día, cuando la cruz fue levantada, cuando la sangre del Cordero tocó la tierra, ese velo se rompió para siempre. La distancia fue eliminada. La barrera fue destruida, el acceso fue abierto para siempre. Y Miguel, que desde la eternidad ha visto el trono, que ha estado en la sala del reino, que ha contemplado la gloria del Altísimo, cayó de rodillas, porque entendió que, desde ese momento, el privilegio que antes solo tenían los ángeles y los santos del cielo, ahora también lo tendría cada hijo, cada hija, que se rinde ante la cruz. Ese día, el cielo se abrió. El lugar santísimo dejó de ser exclusivo. La presencia de Dios dejó de estar limitada a un templo físico. Y desde ese momento, todo aquel que se rinde, todo aquel que cree, todo aquel que corre a la cruz, tiene acceso directo, libre y eterno al trono de la gracia. Ese fue el día en que la cruz se convirtió en la puerta del cielo, en que el madero se convirtió en el puente, en que la sangre se convirtió en la llave que abre las puertas del reino. Hermano, hermana, si el velo fue rasgado, si el acceso fue abierto, si el cielo te espera con los brazos abiertos, ¿cómo es que tú aún vives como si estuvieras separado de Dios? ¿Cómo no correr hoy mismo hacia la cruz para entrar en el lugar santísimo y vivir en la presencia para la cual fuiste creado? Y lo que vas a descubrir en los próximos bloques te hará comprender que la cruz no solo rompió un velo de tela, sino el velo del pecado, de la culpa, de la condenación, y que ahora el acceso está abierto para ti. Aquel día, mientras la sangre corría, mientras la tierra temblaba, mientras el velo se rasgaba, no solo se firmaba el perdón, no solo se abría el acceso al cielo, también se transfería una autoridad espiritual que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Lucas 10:19
lo declara con poder celestial. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese día, el acta de condenación fue destruida. Las llaves del infierno fueron tomadas, y la autoridad del reino fue entregada a los hijos de Dios. Autoridad para atar, autoridad para desatar, autoridad para romper cadenas, autoridad para derribar fortalezas, autoridad para hacer retroceder las tinieblas. Y Miguel, el guerrero eterno, el comandante de los ejércitos del cielo, se postró, porque entendió que desde ese momento, el mismo poder que él usaba en las guerras celestiales, sería puesto en manos de los redimidos, de los que creen, de los que viven bajo la cobertura de la cruz. Ese día, el infierno no solo fue derrotado, fue despojado, fue humillado, fue exhibido, y la autoridad fue transferida del cielo al pueblo de Dios, a todo aquel que vive bajo la sangre del Cordero. Y esa autoridad no está basada en religión, no está basada en rituales, está basada en la cruz, está respaldada por la sangre, está sellada en el pacto eterno del reino. Ese fue el día en que las tinieblas entendieron que ya no podían tocar a los hijos del reino, a menos que ellos mismos se alejen del amparo de la cruz. Hermano, hermana, si tú has estado viviendo como si fueras débil, como si fueras víctima, como si las tinieblas tuvieran poder sobre tu vida, hoy debes saber que la cruz te entregó una autoridad que el infierno no puede revocar, una autoridad que las tinieblas no pueden quebrantar, una autoridad que está escrita, sellada y respaldada con sangre. Lo que vas a descubrir en los próximos bloques te hará entender que la cruz no solo te perdonó, te empoderó, te levantó, te posicionó como hijo, como heredero y como embajador del reino en la tierra y en la eternidad. Aquel día, cuando el Cordero exclamó, «Consumado es», cuando la tierra tembló, cuando el velo se rasgó, cuando las tinieblas fueron humilladas, no fue un evento que quedó atrapado en la historia, no fue un acto del pasado, fue un decreto eterno, fue una victoria que nunca caducará, fue un acto que trasciende el tiempo, el espacio y las generaciones. Hebreos 10:12 declara con autoridad absoluta: «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». Ese día, la cruz no solo derrotó al pecado, no solo destruyó el acta, no solo rompió las cadenas, se convirtió en una fuente eterna de poder, de redención, de gracia y de autoridad, que sigue fluyendo hasta hoy. Cada vez que el infierno quiere levantarse contra tu vida, la cruz habla, la sangre grita, el pacto se activa, y las tinieblas recuerdan que fueron vencidas, que fueron despojadas, que su derrota es eterna, irrevocable, inquebrantable. Y Miguel, que presenció ese día, que cayó de rodillas ante esa gloria, sigue contemplando hasta hoy que la cruz no fue un evento, fue el acto más poderoso de toda la eternidad, que sigue vivo, que sigue resonando, que sigue estremeciendo el cielo y el infierno, cada vez que un hijo de Dios se levanta bajo el poder de la sangre, porque la cruz no es un madero viejo, no es un símbolo religioso, es un estandarte eterno de victoria, es un altar de gracia que nunca se apaga, es la mayor evidencia de que el amor venció y nunca dejará de vencer. Hermano, hermana, si la cruz sigue viva, si su poder sigue vigente, si el cielo se sigue postrando ante esa gloria, ¿cómo es que tú no corres hoy mismo a abrazarla, a rendirte, a vivir bajo la cobertura de ese sacrificio eterno? Lo que descubrirás en los próximos bloques te hará entender que la cruz no es solo un acto del pasado, es una fuente viva, es un decreto activo,
Es un grito de victoria que sigue sonando, cada día, cada hora, sobre tu vida y sobre la eternidad. Aquel día, mientras los hombres pensaban que estaban humillando a Jesús, mientras los soldados colocaban una corona de espinas sobre su cabeza, mientras la humanidad creía estar acabando con él, en el cielo, estaba ocurriendo la ceremonia más gloriosa, más sagrada y más solemne de toda la eternidad. No era una ejecución, era una coronación, no era una derrota, era la entronización del Rey de Reyes, no era el fin de un hombre, era el comienzo del reinado eterno del Cordero sobre el universo. Apocalipsis 5:12 lo declara con voz de eternidad. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese día, la cruz no fue un símbolo de vergüenza. Fue el trono más alto que el cielo y la tierra han contemplado. La corona no era de oro, era de espinas, porque este reino no se estableció con riquezas humanas, sino con sangre, sacrificio y amor incondicional. Y Miguel, el comandante del ejército celestial, el príncipe del reino, el guerrero incansable, se postró, se quebró, porque contemplaba al Rey, siendo coronado, no con las glorias de la tierra, sino con la gloria que solo el amor puede otorgar. Imagínalo, las huestes celestiales, en silencio absoluto, los ángeles con las alas recogidas en reverencia, los tronos celestiales, rendidos, y en el centro, el Cordero, levantado en un madero, coronado con espinas, recibiendo la mayor adoración que el universo ha conocido. Ese día, el reino fue sellado, la eternidad fue marcada, la autoridad del Cordero fue establecida, para siempre. Hermano, hermana, si el cielo entero se postró, si Miguel, el guerrero más fuerte del reino, cayó de rodillas, si las potestades huyeron, ¿cómo es que tú no reconoces hoy que esa cruz es el trono más alto, el altar más glorioso, y el lugar donde tu rey fue coronado para siempre? Lo que vas a descubrir en los próximos bloques te hará entender que la cruz no es un lugar de muerte. Es el lugar donde la vida fue restaurada, donde el reino fue sellado y donde el amor fue exaltado como rey sobre la eternidad. Aquel día, mientras la humanidad veía juicio, mientras los líderes religiosos levantaban falsas acusaciones, mientras el Imperio Romano firmaba una sentencia de muerte, en el cielo estaba ocurriendo un juicio mucho mayor, mucho más trascendental, mucho más eterno. El tribunal celestial estaba reunido. El acta de condenación estaba sobre la mesa. El pecado de la humanidad pesaba como una montaña. Las voces de las tinieblas exigían justicia, exigían condenación, exigían destrucción. Pero en ese mismo momento, Jesús, el Cordero de Dios, no solo fue el acusado, fue el abogado, fue el juez, y fue también el sacrificio que pagó la sentencia. Romanos 8:1 lo declara con voz de autoridad eterna. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese día, la cruz se convirtió en el tribunal de la eternidad. El juicio fue real, el pecado fue sentenciado, pero la culpa no cayó sobre ti, cayó sobre Él. Él cargó tus errores, Él absorbió tu castigo. Él pagó tu deuda. Él se paró en tu lugar y declaró sobre ti, inocente, libre, redimido, perdonado, heredero del reino. Y Miguel, que había visto por siglos el peso del pecado sobre la humanidad, que había observado cómo las tinieblas reclamaban derechos sobre las almas, cayó de rodillas, porque entendió que la justicia más sublime no es la que destruye al culpable,
sino la que redime al arrepentido, la que salva al quebrantado, la que limpia al pecador, por medio del sacrificio del Cordero. Ese día, el acta fue rota, el expediente fue quemado, el registro del pecado fue borrado para siempre, con sangre. Hermano, hermana, si la cruz es el tribunal donde fuiste declarado inocente, si las tinieblas perdieron el derecho de acusarte, si Miguel cayó de rodillas ante ese decreto de gracia, ¿cómo es que tú aún cargas con culpas que ya fueron perdonadas? ¿Cómo es que sigues atado a condenas que ya fueron canceladas? En el tribunal de la cruz, lo que vas a descubrir en los próximos bloques te hará comprender que vivir lejos de la cruz es vivir bajo condenación innecesaria, y que cuando te refugias en ella, no hay acusación, no hay cadena, no hay infierno que pueda tocarte jamás.